Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta tarde, Señor, que podemos estar en tu casa. En este momento, Señor, te damos gracias por la alabanza, porque hemos podido alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque hemos estado, Señor, delante de tu presencia, alabándote y bendiciéndote. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y te agradecemos por la oportunidad que nos da de estar en tu casa. Permítenos, Señor, hacer las cosas bien para glorificar tu nombre y que tu palabra que vamos a estudiar en este momento llegue a nuestra vida, nos confronte, nos anime, Señor, nos anime a seguir adelante, Señor, y te damos gracias porque siempre estás al cuidado de nosotros. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 22, versículo 21, el Señor Jesús dice esto. Le dijeron, dice, entonces él dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, está hablando el Señor a los discípulos, le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos enseña que así como somos responsables delante del gobierno de pagar nuestros impuestos, también delante de Dios tenemos que ser responsables en lo económico. Y hemos estado viendo en estos últimos 2 domingos, hablando del tema de los diezmos y las ofrendas, de que hay por lo menos 3 razones por las cuales nosotros tenemos que dar, o tiene 3 motivaciones que tienen que estar ahí cuando damos nuestros diezmos y ofrendas. La primera es el agradecimiento. Damos a Dios por las bendiciones que nos ha dado y las que nos va a dar en el futuro. Esa es una razón. La segunda es por obediencia. Damos a Dios porque Dios establece en su palabra, estableció un impuesto para el pueblo y entonces les enseñó que el 10% de lo que la persona ganaba tenía que ser para el Señor. Pero yo quiero decirle que en el Nuevo Testamento no existe una ley para el diezmo. Nadie dijo amén. En el Nuevo Testamento no existe una ley para el diezmo. No existe, hermano. No existe. Ahora, pero cuando vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice algunas cosas importantes. Porque el Señor en el Nuevo Testamento, Él dice, bueno, ya ustedes no necesitan una ley. Porque supuestamente ustedes ahora como creyentes, teniendo el Espíritu Santo en ustedes, saben lo que es correcto de hacer con las finanzas. Y entonces vamos a ir a algunos textos donde el Señor nos enseña algunas cosas importantes que tenemos que hacer. Y luego vamos a hacer una comparación entre lo que es realmente el diezmo, que es importante, con otras cosas que para Dios son más importantes todavía que el diezmo y la ofrenda. Porque para Dios una persona puede estar dando fielmente el diezmo y no necesariamente lo que está haciendo es agradable a Dios de una manera completa. Y ahorita le voy a explicar a qué me refiero. Dice la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2. Vaya conmigo por favor a este pasaje. 1 Corintios 16, 2. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la ofrenda que se recogía en la iglesia. Dice, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermano? Domingo. O sea, los domingos que la iglesia se reunía, tenían que hacer esto. Cada día, el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, Dios no espera que cada uno le dé lo mismo, sino que según la persona haya prosperado. Dios no espera que el que gana $1,000 le dé lo mismo que el que gana 5,000, sino que cada persona le da según lo que haya prosperado. O sea, Dios dice, yo te he prosperado en la semana, dame de acuerdo a lo que has prosperado. Dice, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, una práctica en la iglesia es recoger las ofrendas. Ahora, si usted va conmigo a 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Aquí el Señor enseña lo que tendría que ser el principio para usted y para mí como iglesia. Otra vez, vuelvo a repetirlo, no hay una norma, no hay una ley para la iglesia de dar el diezmo, no hay. Cuando la gente le dice, cuando usted escucha a un pastor que dice, no, usted tiene que sembrar, tiene que dar porque es la... No, hermano, para la iglesia no existe. Ahora, hay que entender una cosa. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es claro que la enseñanza sobre Abraham, sobre Jacob y en la ley están ahí, son vigentes para nosotros. Pero como iglesia, el Señor nos establece este principio fundamental. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Léalo conmigo, por favor. Dice, cada uno de... como propuso en su corazón, todo es espiritual. Es decir, Dios no quiere cuando llegamos a la iglesia, en el momento que hay que dar la ofrenda, usted empieza a buscarse en la bolsa a ver cuánto tiene ahí. Y empieza a querer tener ojos en los dedos para poder saber cuál billete es más pequeño y darle a Dios lo que
Lo menos. No dice, cada uno dé como propuso. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Cada uno tiene que ya venir con la ofrenda preparada cuando viene al templo. Tiene que tomar una decisión. Tiene que pensar realmente cuánto le va a dar a Dios. Cuánto realmente usted quiere darle a Dios. No hay una norma establecida. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza. Yo no quiero que usted diga, ay, qué rica estuvo la alabanza, pero ay, ya viene otra vez el diezmo. Y usted empieza a amargarse, a decir, ay, Señor, tú sabes que yo necesito. Hermano, no le empiece a decir a Dios que usted no puede. Si usted no propuso en su corazón, eso no le sirve a Dios. Es una decisión personal. O sea, nadie te puede juzgar por lo que das o no das. Es algo personal delante del Señor. No con tristeza ni por necesidad. ¿Cuánta gente muchas veces cuando es el tiempo de la ofrenda dice, Señor, te voy a dar la ofrenda, pero tú sabes que tú dices en tu Biblia que si yo te doy, tú me vas a dar 100 veces más. Así es que acuérdate de la promesa. Yo te doy 10 pesos y tú me das 100. No funciona así, hermano. No por tristeza ni por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre. Por eso cuando estábamos cantando, Emilio dice, vamos a seguir adorando a Dios a través de las ofrendas y los diezmos. ¿Por qué? Porque es un tiempo de adoración personal. Nadie tiene que saber, hermano. Cuando usted va a darlo con la tarjeta de crédito o la carta de débito, no diga en voz alta, hermana, 200 de esta semana. No lo diga en voz alta, hermano. Es algo entre usted y Dios, es algo personal, es algo íntimo que usted ha propuesto en su corazón darle a Dios porque usted quiere agradar a Dios. Usted no está pensando en cómo se va a usar realmente las ofrendas, eso no nos toca a nosotros saberlo. Sino que realmente eso es algo que yo he propuesto en mi corazón, lo doy porque es mi decisión personal darlo. Nadie me establece. O sea, yo puedo dar el 10%, yo puedo dar el 15%. Yo puedo dar el 20%, no hay un límite. De hecho, la palabra nos dice que la iglesia primitiva daba todo. Todo lo ponían a los pies de los discípulos, todo, según la necesidad de las personas. Entonces, no hay un límite. O sea, Dios establece en el Antiguo Testamento el diezmo porque sabe que nosotros necesitamos como indicaciones claras. Entonces, lo que damos es según lo que habíamos propuesto en nuestro corazón. Dios, nadie te va a juzgar porque des $10. Es lo que tú propusiste en tu corazón. Es lo que tú piensas que es una muestra de gratitud a Dios. Algo personal y voluntario delante de Dios. Ahora, otra vez vuelvo a recordar. En el Nuevo Testamento no hay una ley establecida del diezmo. No hay. Pero es interesante cuando uno examina la palabra a lo largo del Nuevo Testamento. Hay por lo menos 5 cosas que Dios quiere que usted y yo reflexionemos. Porque hermano, para Dios es agradable cuando usted y yo venimos delante del altar y le traemos las ofrendas y los diezmos a Dios. Pero hay cosas que Dios dice, espérate, la ofrenda es importante, pero yo quiero algo más que eso. Porque Dios sabe que yo he conocido personas que piensan que ya dar el diezmo indica que están bien con Dios. Hay gente que piensa que el dar el diezmo ya se ganó la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y no funciona así, hermano. Yo creo que había conmigo la palabra de Dios y vamos a ver varios pasajes. Por lo menos en Mateo capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Mateo 15. Este pasaje es interesante porque los discípulos tenían hambre y habían comido en el campo. Dice ahí en Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos que eran los religiosos de esa época de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Si el reclamo de los fariseos y los escribas era normal, era legal, era correcto. Porque los discípulos estaban comiendo el pan sin lavarse las manos, algo ceremonioso. Pero entonces en versículo 3 Jesús nos lleva a reflexionar en algo importante. Dice, respondiendo les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Eso está en el Antiguo Testamento, en la ley, en Deuteronomio, en Levítico también. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Dios les enseña aquí al pueblo, porque en la versión Reina Valera, bueno, en esta versión Reina Valera, hay una palabra que dice corbán. Cuando los fariseos veían que alguien venía a entregar la ofrenda, mucha gente lo que hacían es decirle a las personas, decirle a los fariseos, bueno, ya con lo que estoy pagando aquí, ya yo estoy cumpliendo con la ley de Dios de ayudar a mis papás. Es decir, o ayudo a papá o ayudo o doy el diezmo, pero no puedo dar las dos cosas. Entonces empezó a cumplir esa ley. Para ellos decían, bueno, yo cuando ofrendo a Dios es como que ya hubiera ayudado a papá y mamá. Dios dice, no. Cada cosa es importante. O sea, yo no puedo dejar de hacer una cosa por hacer otra. Entonces, en este pasaje, el Señor nos enseña que nosotros tenemos que entender que el dar el diezmo no es una excusa para no ayudar a mis padres. Ni tampoco ayudar a mis padres es una excusa para no diezmar. Si Dios quiere las dos cosas. Entonces, para Dios, si uno presenta la ofrenda, acá dice, wow, ya le cumplí a Dios. Sí, pero ¿y tu papá y tu mamá? Recuerdes, ayudar a mi papá y mamá no significa que ellos tengan o no necesidad. Ese no es el punto acá. Dios no quiere que ayudemos a nuestros padres cuando están en necesidad. Dios quiere que los ayudemos siempre, tengan o no tengan. Entonces, para Dios quiere que entendamos que sí, la ofrenda, el diezmo es importante, pero Dios dice, espérate, si tú estás tomando eso como excusa para no ayudar a tu papá y a tu mamá, entonces hay un problema acá. Porque tú estás siendo obediente por un lado y desobediente por el otro. Porque el mismo Dios que dijo que hay que ofrendar y diezmar, también dice que hay que honrar a papá y mamá. No puedo dejar de hacer una cosa por dejar de hacer la otra. Y Jesús les dice, lo que ustedes están haciendo es enseñarnos un mandamiento de hombres. Entonces mucha gente viene diciendo, bueno, aquí está, yo le cumplí a Dios. Y Dios dice, espérate, ahora que vienes con la ofrenda, ¿y qué pasó con la necesidad que tienen tus padres? ¿O qué pasó? ¿Ya proveíste para las necesidades de tu papá y tu mamá? Porque mire, ellos pueden tener o no necesidad, pero eso no es el punto. Dios me manda que los honre a papá y a mamá de la misma manera. Entonces muchas veces estos aspectos de la ofrenda y el diezmo se nos olvidan. Dios quiere, sí, que ofrendemos, que diezmemos, sí, pero yo no puedo descuidar o poner en lugar de la ofrenda en la ayuda a mis padres. Cada cosa tiene que ser en el mismo lugar, cada cosa es importante. Entonces otra vez, la palabra en esta versión que yo tengo acá, dice, entonces acercaron a Jesús estos fariseos y escribas diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo les dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o la madre muere irreversiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así a veces invalidar el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, yo no puedo dejar de lado a la necesidad que tienen mis padres por la ofrenda a Dios. Muchas veces estamos tan enfocados en bendecir a Dios con la ofrenda que nos olvidamos de nuestra responsabilidad delante de Dios de ayudar a nuestros papás. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cada vez que usted venga al altar a presentar la ofrenda, dijo, Señor, ya fui responsable con mi papá y mamá. Mire, benditos aquellos que tienen a sus padres acá en Canadá. Benditos. Muchos quisiéramos tenerlos acá para cuidarlos. Porque a veces la honra no tiene que ver con darles dinero. Muchas veces tiene con prestarles atención, con dedicarles tiempo. La segunda cosa, vea por favor conmigo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, la segunda cosa, no solamente tenemos que ser responsables con papá y mamá a honrarlos, sino que aquí en Mateo capítulo 5, en el versículo 21, Mateo capítulo 5, versículo 21, vea lo que dice el Señor en este pasaje, otra vez refiriéndose a los diezmos y las ofrendas. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. El versículo siguiente. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El siguiente versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese que es interesante que Dios no está diciendo que no presentes la ofrenda. Pero para Dios es importante, dice, cuando tú traes tu ofrenda al altar, tú vienes en comunión conmigo, pero a mí me interesa que estés en comunión también con la otra persona. Deja la ofrenda ahí y ve a arreglar las cosas con la otra persona, porque para Dios, si hay un pleito con otra persona, eso bloquea la bendición. Y es interesante porque la palabra que usa ahí, la palabra en fatuo dice, la palabra fatuo es una persona, significa alguien que no tiene seso, un estúpido, una persona a quien tú has denigrado. Y aquí no dice, no es cuestión de que tú tengas algo contra otra persona. No, si tú te acuerdas que tú ofendiste a esa persona tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y ve a arreglar las cosas con esa persona y entonces regrese y presenta tu ofrenda. Yo no dice que no presente la ofrenda, pero Dios quiere que entiendas que para Él es tan importante la ofrenda como que estés en paz con otras personas. ¿Me explico, hermanos? Entonces, no es el dinero lo importante, es la relación. Primero la relación con los padres y la relación con otras personas. O sea, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios sabe que a veces valoramos tanto la ofrenda y el diezmo que nos olvidamos de que para Dios es importante estar bien con otras personas. La Biblia dice en el Salmo que Dios envía bendición y vida eterna cuando estamos en comunión unos con nosotros. En esto conocerán, dice Jesús, que son mis discípulos y tienen amor unos con los otros. Eso es importante, la comunión. O sea, yo me jacto delante de los demás que voy presentando mi ofrenda, estoy bien con Dios, pero dice, espérate, date cuenta que estás mal con otra persona, tienes que arreglar las cosas. Entonces para Dios es importante que entendamos que si vengo a presentar la ofrenda, yo tengo que examinarme y darme cuenta que hay algo malo en mi relación con otra persona. Yo tengo que ser honesto y decirle, Señor, estoy mal delante de otra persona. Número 3. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. No solamente tengo que estar bien con mis padres, honrarlos, tengo que estar bien en paz con otras personas para que esa ofrenda sea agradable a Dios. Pero en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, porque esto nos pasa a todos, hermano. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mira, hermanos, cuando estamos en problemas es bien fácil prometerle a Dios. Decirle, Señor, si tú me sacas de yo te prometo que a partir de ahora voy a diezmar. Hermano, para Dios cada palabra que decimos es importante. Por eso cuando estamos cantando tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Fíjense lo que le decíamos ahora. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Para Dios se lo toma en serio eso. Dice, fantástico, ya me trajiste la ofrenda. ¿Y cuándo te pones tú en el plato de la ofrenda? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? No la ofrenda solamente, quiere todo. Quiere todo. Dios quiere mi vida completa, el cuerpo, el espíritu, todo, completo. Entonces Dios quiere que entendamos que no solamente tenemos que estar en paz y honrando a nuestros padres en paz con otros, sino también tengo que ser honesto y cumplir las promesas que le doy, hermano. Mucha gente promete a Dios un montón de cosas. Ay, Señor, estoy en un problema. Te prometo que a partir de ahora sí voy a ser fiel. Si me das este trabajo, te prometo que te voy a dar la ofrenda. Y cuando tengo el trabajo, se me olvida. Ay, Señor, tú sabes que tengo que ir a mi país de vacaciones y no me ajusta la plata. No, pero para allá vacaciones, qué bueno que se va. Pero cuando a Dios le prometemos algo, Dios se lo toma muy en serio. Hermano, Dios no quiere sobras. Dios le interesa que seamos honestos con Él. Número 4. Lucas capítulo 18, versículo 9.
Tremendo esto, hermano, mire, tremendo. Cuando venimos al altar a presentar la ofrenda, por favor, hermano, entendamos que esta es una cuestión personal. No vengamos al altar y dijimos al Señor, wow, Señor, mira qué tremendo soy yo, Señor, mira cuánta ofrenda te doy. Ya viste fulano, ni siquiera se pone de pie, no le da vergüenza. Nunca lo veo pasar al altar, nunca da nada. Pasa y a veces da 5 pesos. Qué vergüenza, tanto que gana. No, hermano, cuando uno viene al altar es una cuestión personal. Vean lo que dice esta palabra, por favor, aquí en Lucas capítulo 18. Dice, ahora es como confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ve esta parábola que tremenda. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Un fariseo era un religioso, un publicano era un cobrador de impuestos, una persona que era despreciada por el pueblo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese, él estaba orando para sí mismo, estaba orándole a Dios. Y le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo se ofrendo, Señor, los demás no. Sinvergüenzas, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, fiel, hermano, en los diezmos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermano, la ofrenda es importante, pero Dios quiere mi corazón. Y cuando yo me acerque acá, diga, Señor, perdóname. Señor, fallé, pequé contra ti, Señor. Gracias. No pensemos que la ofrenda es el pago por el perdón de pecados. No, hermano. Dejemos de compararnos con otra persona. Dios lo que más valora es un corazón arrepentido. El fariseo diezmaba, pero a Dios no le importó eso. Lo que le importó es el corazón arrogante que tenía. Una persona puede pasar acá al frente y, mire, echar el montón como los fariseos que dicen en este tiempo, que agarraban un montón de monedas pequeñas y lo agarraban en un trasto y lo ponían en alto para que cayera en el recipiente de las ofrendas. Y cuando caía, hacía un montón de ruido. Decían, wow, miren, don fariseo, ¿cuánto da de diezmo? Y Dios dice eso, dice, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Es decir, Dios lo que ve es el corazón, hermano. ¿Usted cree que a Dios le agrada cuando yo vengo y presento un diezmo grande y Dios sabe que en mi corazón hay pecado? No, hermano, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que entendamos que el perdón no se compra con la ofrenda. Yo he conocido un montón de gente, hermano, que piensan que la ofrenda les da el derecho de vivir una vida pecaminosa. He escuchado personas que dicen, no, yo diezmo tanto que, yo tengo pero un lugar asegurado en el cielo. No, hermano, la ofrenda no te gana ningún lugar en el cielo. Lo que Dios busca es el arrepentimiento, es reconocer que yo ni siquiera merezco acercarme al altar. Entonces Dios dice, cuando vayas al altar, deja de estar viendo a los demás. Si el otro no pasó a dar la ofrenda, déjalo, ese es su problema, ese es personal. Porque en el momento que tú digas, wow, mira, nadie más se acerca. Si usted está ahí en la fila esperando a que lo atiendan con la maquinita y usted dice, wow, mira, qué bárbaro esta iglesia, mira aquel fulano, nunca lo he visto en la fila. Ni tampoco pasa a dar nada. ¿Qué tipo de cristiano es ese? Como decía una pastora por ahí, ese ya perdió hasta la salvación por no diezmar. Entonces, hermano, mi corazón, Dios ve el corazón. Cuando un corazón está recibiendo el perdón de Dios agradecido, hermano, la ofrenda es algo natural. Porque lo da de su corazón, no lo da porque está comparándose con otra persona. Está dándolo simplemente porque quiere agradar a Dios. No le está pagando por el perdón de los pecados. No le está pagando la misericordia, le está dando porque entiende que Dios se merece eso y mucho más, pero entiende que por sobre la ofrenda, por sobre el diezmo, está mi corazón. Dios dice que lo glorifiquemos a Dios en todo. Número 5, Mateo 23. Mateo 23, versículo 23. Mire qué tremendo, hermano. Mire, ir a escuchar una predicación del Señor Jesús. Yo creo que la gente salía
diciendo, ¿por qué algo sabrá de mí? Claro, el Señor sabía todo, pues, de las personas. Pero cuando Jesús hablaba tan fuerte. Mira lo que dice en este pasaje. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Están religiosos, hermano, que diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer y dejar de hacer aquello. Es decir, lo que Dios está diciendo en este quinto lugar, Dios está diciendo, mira, tu ofrenda, tu diezmo no es un sustituto de tu vida espiritual. No piensa que porque das diezmo, eso significa que estar bien con Dios. Dice, no puedes dejar hacer uno por lo otro. Tampoco está diciendo Dios que bueno, yo dice, no, mire, yo soy un hombre fiel. Yo soy un hombre que ama a Dios, que oro, que ayuno, que sirvo, que hago un montón de cosas. Pero cuando llega el momento de la ofrenda, cierro mi mano. Dice, no. Todo va relacionado. Si yo estoy bien con Dios, es natural dar la ofrenda y el diezmo. Pero no puedo pensar que la ofrenda y el diezmo es sustituto de cómo está mi vida delante de Dios. Porque, hermano, al cielo no se va por dar la ofrenda y diezmo. ¿Sabe cuánto acaba de dar el propietario de Amazon a un organismo? 100 millones de dólares. Y decía, ¿por qué no nos mandó a que sea el 10% a nosotros? 100 millones. ¿Usted cree que se fue al cielo? No, hermano. Dios quiere que entendamos que no se trata de pensar de que la ofrenda y el diezmo implica que estamos mejor o más cerca de Dios. No, hermano, Dios espera mi vida espiritual. O sea, el dar el diezmo y la ofrenda es algo espiritual. Dios quiere que entendamos que cuando estamos dándolo, tenemos que estar conscientes de que eso que estamos dando no sustituye el hecho que yo viva mi vida recta delante de Dios. Escuché a una persona que le dijo a otra, mire, lo que usted hizo no es pecado. Simplemente fue un desliz. Fue una canita al aire. Como dicen por ahí, una vez al año no hace daño. Y la otra persona dijo, no, este hombre sí es sabio, este sí sabe de la Biblia. Porque claro, el pastor le había dicho, mire, lo que usted ha hecho es pecado. Usted engañó a su esposa, eso es pecado. Es adulterio. Pero esta otra persona vino y le dijo, no, ¿cómo cree? Claro, esta otra persona, este otro pastor sabía que esta persona diezmaba, que era buen diezmador. Le dijo, no, mire, tranquilo. No, si, y lo que usted hizo no es pecado, eso es cualquiera le pasa. Usted siga diezmando, no importa. Usted diezme, que el Señor se hace la vista gorda, como que fuera político Dios, ¿verdad? No, hermano, tu ofrenda no es sustituto de mi entrega espiritual a Dios. Mi ofrenda no me gana el beneplácito de Dios. Entonces recuérdese, la ofrenda, cuando la abrimos a dar, Dios quiere en primer lugar que honremos a nuestros padres. Número 2, que estemos bien con los demás. Número 3, hermano. Hasta a mí se me olvidó ya. Número 3, hermano. Que cuando prometemos a Dios algo, tenemos que dárselo. Número 4. Dios quiere que también mi corazón arrepentido es más importante que mi ofrenda, hermano. Y número 5, mi ofrenda no es sustituto de mi vida espiritual. Cualquier persona puede ofrendar, hermano. Hay mucha gente que es altruista, pero yo lo que veo es mi vida. ¿Cómo estoy yo realmente delante de Dios? ¿Se acuerdan? Estoy delante del altar. Es un privilegio solamente para los creyentes. La Biblia dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Eso es un privilegio de nosotros como hijos de Dios. Pero si yo vengo con la ofrenda, con el diezmo, traigo el sobre abultado de diezmo, de dinero, y digo, wow, Señor, mira, hasta lo levanto y está mi diezmo, hasta lo tiro para que la gente se dé cuenta, hermano. Y dice, no me agradas. Lo que estás dando no me agrada, porque estás buscando el beneplácito de los demás, estás buscando que la gente diga, wow, mira al fulano, mira al pastor cuánta ofrenda da. Y dice, a mí no me agrada eso. Yo lo que quiero es ver un corazón arrepentido. Cuando da la ofrenda lo da por gratitud,
por obediencia y por decisión personal, no porque quiera que los demás lo vean. Y entiende que para Dios, cuando viene a presentar la ofrenda, el estar en paz con las otras personas es importante. Entiende que para Dios es importante honrar a papá y a mamá. Hermano, todos nuestros padres han cometido errores, todos. Cuando yo estaba como de 5 años, me cuenta mi hermana, me habían mandado a dejar ropa que mi mamá lavaba. Mi mamá lavaba ropa para otras personas. Y me pagaron en ese tiempo 25 centavos de colón, que era la moneda que estaba en ese tiempo en El Salvador. Y en el camino me encontré amigos y me puse a jugar lo que le llaman en México las canicas o las chibolas, que le llaman, son unas bolitas de vidrio, no sé cómo le llaman en su país. ¿Perdón? Canicas. Bueno, en El Salvador le llamamos chibolas. Y estaba jugando y yo no sé cómo, la cosa que los 25 centavos desaparecieron. En ese tiempo le llamaban pesetas a los 25 centavos, eran monedas chiquititas. Se me cayeron. Y cuando llegó a la casa, como todo niño normal, mi mamá me dice, ¿los 25 y el pago? No me lo dio. No, hermano, al día siguiente que mi mamá encontró a la señora y la señora le dijo que sí me había dado el dinero, mi mamá llegó y mi mamá realmente me castigó, todavía me acuerdo. Pero hay un momento que mi mamá estaba tan furiosa que ella puso su dedo gordo del pie en esta parte de aquí y me estaba ahogando. O sea, yo ya no respiraba, estaba hasta morado de que ya no me pasaba el oxígeno. Y mi hermana, ella me cuenta que ella la empujó y le dijo, lo voy a matar. En buen salvadoreño le dijo, lo voy a matar, cipote. Pero a Dios le me manda que yo la honre. Porque en medio de todo, bueno, ella me dio la vida. En medio de todo, muchas de las cosas que yo soy ahorita es gracias a ella. Entonces, no empecemos a decir, bueno, que mamá, si usted supiera lo que me hizo. No, hermano, los papás cometieron errores como nosotros vamos a cometer errores como padres. Pero la Biblia dice que tenemos que honrarlos. Cuando yo vengo a presentar mi ofrenda, ese es un recordatorio. Oye, ya honraste a papá y mamá. Oye, ¿cómo estás con tus promesas? Porque puede ser que su promesa no fue en cuanto al diezmo, sino en cuanto al servicio. Dice, está bien, me vienes a la ofrenda. ¿Y qué pasó con la promesa de servicio? ¿Qué pasó con la promesa de ir a evangelizar? ¿Qué pasó con tu promesa de hacer esto o lo otro? O Dios me dice, mira, ¿qué pasa con tu situación espiritual? ¿Cómo estamos con la situación espiritual? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo tu tiempo devocional? O sea, para Dios la ofrenda sí es importante, hermano. Pero yo no puedo tomar la ofrenda como un sustituto de lo que es mi vida espiritual delante de Dios. En conclusión, Dios quiere que demos la ofrenda por gratitud, por obediencia y por una decisión personal. Pero ojo, esa ofrenda tiene que ir acompañada de honrar a mis padres, de estar bien con nosotros, de cumplir las promesas y de cuidar mi vida espiritual delante de Dios. Hoy cantábamos, me entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Mano, cuando vengamos a presentar la ofrenda, ya sea aquí o allá atrás, que eso nos recuerde que todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Dios. Que ya sea 10%, dentro de la Biblia no hay un límite, hermano. Usted puede dar el 10, el 20, el 30. Escuché de una persona, me lo contaba justo su papá. Esta persona me contaba de que su hijo en un momento determinado empezó una empresa y en un momento determinado en la oración por la empresa le dijo, Señor, el primer cheque que me den te lo doy completo. No te voy a dar el 10%, completo el cheque. Y resulta que cuando llega el primer cheque, eran más de $2,000. Y esta persona dice, ay, Señor, pero es que 2,000. Primer cheque, Señor. No, Señor, te voy a dar nada más el diezmo. Y lo escuchó la esposa, gracias a Dios por las esposas. Le digo, mi amor, usted le prometió a Dios, así es que firme el cheque y en la iglesia hay que entregarlo completito. Porque cuando a uno le hace una promesa a Dios, uno la cumple. Así es que él con todo el dolor de su corazón le hizo caso a la esposa y depositó el cheque temblándole la mano. Dice, para vergüenza mía, dice, al día siguiente, que era lunes, llega el correo y cuando abro el correo, hay un sobre de lo que es finanzas y todo eso, de los taxes.
Y cuando abro el sobre, había un cheque del gobierno de $2,000. Y él dice, ahí entendí que cuando tú le haces una promesa, Dios tiene que cumplirla, porque Dios siempre, siempre ha sido fiel. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Hemos estudiado a lo largo de estos domingos sobre el diezmo y la ofrenda, Señor. Y entendemos, Padre, que el énfasis no está en la cantidad, sino en el corazón de aquel que está dando. Que tú quieres, Señor, que esa ofrenda al presentar al altar me recuerde mi responsabilidad de honrar a mis padres. Aún, Señor, con lo económico, porque no se trata si tienen o no necesidad, se trata de que yo debo de honrarlos. Que si hay algo, Señor, que yo sé en mi corazón que tiene mi hermano en contra mía, que yo tengo que buscar el perdón. Que al presentar la ofrenda yo me recuerde de que tengo que ir a arreglar las cosas con ese hermano, porque eso te agrada a ti tanto como la ofrenda que estoy presentando. Que ese Padre, si te he hecho promesas de servir, de hacer algo para ti, Señor, que la ofrenda me recuerde que esa promesa debo de cumplirla. Que Padre, que yo tenga que recordar también que mi vida espiritual, Señor, tiene que ser la base sobre la cual yo presento, Señor, la ofrenda que te doy a ti. Que Padre, no puedo cambiar, no puedo dejar de darte, Señor, lo que a ti te corresponde. Que Padre, que es tuyo, que es propiedad tuya, Señor. Que tú no me estás pidiendo el 10%, me estás pidiendo que yo te dé como propuse en mi corazón. Que Padre, que si tú pones en mi corazón darte el 20%, que lo dé con gusto, Señor. Que si tú pusiste en mi corazón darte el 30 o el 40 o lo que sea, Señor, que lo dé porque tú has puesto eso en mi corazón. Yo quiero honrarte, bendecirte. Porque Padre, tú que conoces mi necesidad, sabes, Señor. Sabes y sabes que tú me vas a proveer en el momento adecuado. Padre, la ofrenda es un acto de fe, es un acto de agradecimiento, un acto a través del cual honro a ti, Señor. Padre, nadie tiene derecho a exigirme la ofrenda o el diezmo, nadie, Señor, ningún pastor, ninguna iglesia tiene derecho a exigírmelo, porque eso es algo entre tú y yo. Que lo que te dé, Señor, te lo dé porque entiendo que es por gracia lo que he recibido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en el nombre de Jesús. Queremos que tú gobiernes nuestra vida, Señor. Nos damos en gratitud a ti porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Amado hermano, la ofrenda, el diezmo, es un acto de gratitud de parte nuestra a Dios. Que no nos pese, que no lo hagamos por necesidad o por que estemos tristes por lo que estamos dando delante del Señor. Que lo gocemos, que sea un momento de adoración a Dios. Así como cantamos con gozo, le podamos dar a Dios con gozo, entendiendo que dice su palabra que Él suple nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Dice su palabra que toda dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Señor, gracias porque tú nunca me has dejado. Y Señor, te honro cuando te doy libremente. No hay una ley, Señor, que me obligue como iglesia a darte diezmo u ofrenda. Tú dices, Señor, que yo tengo que darlo como propuse en mi corazón, porque tú amas al dador alegre. Y cuando te dé, me regocije de que he tenido el privilegio de darte de todo lo que tú me has dado, Señor. Amado hermano, ¿y dónde estás? Que le podamos decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. Señor, la ofrenda va a ser una evidencia física de que mi vida está, Señor, entregada a ti. Pero tú quieres mi corazón, mi vida, Señor. En respuesta a todas las bendiciones que tú me has dado, como dice tu palabra, que por la misericordia de Dios presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor, antes que la ofrenda es mi vida, lo que tú quieres.
Ahí donde está mi amado hermano, haga un compromiso con el Señor. Hagamos un compromiso con Dios de servirle, de amarlo, de obedecerlo. Señor, gracias en el nombre de Jesús.